tengo cierta distancia emocional como para poder hablar como me permito en el libro, que al principio evité todo el proceso, lo evité. Pero luego tienes un capítulo... Y al final dije, venga, vale, y de hecho el episodio se llama Venga, vamos a hablar del proceso. Porque era imposible de esquivar. O sea, iba a un episodio, salía al proceso. Iba al otro episodio, venía, y al final dije, pues venga, vamos a mojarnos, me arremango y para adelante. Y bueno, he dado mi opinión, claro, muy personal. Y también el yo Charneo, aparte de hacer un guiño al yo precario, tenía la idea de nominalizarlo mucho porque es mi visión y solo mi visión. Es decir, no pontifico, es simplemente, bueno, pontifico lo mío para mí, pero que quiero decir, es mi visión y entiendo que no todos los charnegos y charnegas lo tienen que compartir, ni muchísimo menos, y que es simplemente una visión que creo yo que es la fotografía del momento desde mi punto de vista como autor y escritor. Y nada. Voy a hablaros de un comentario en Twitter en relación de lo que tú has dicho. Porque Twitter, a ver, yo no miro periódicos, porque total, en la mitad se lo inventan las noticias y es un... Bueno, es que es una vergüenza lo que pasa hoy en día, pero parece que como lo damos por normal, pues no pasa nada. Un señor que sigo, que es escritor y filósofo, el señor es Asturias, y a mí me cae muy bien, pero dijo, Cataluña, que no se piensen los catalanes o los independentistas, que solo hay una nación, que es el pueblo catalán, que tiene que teleológicamente llegar a la independencia porque es el pueblo señalado que tiene que conquistar aquello que se supone que se ha puesto. Porque esto ni Marx lo dice, que la clase obrera al final, o sea, lo dice de una forma que luego se les dice, es decir, señalando, comparando un pueblo con lo de la clase trabajadora. La clase trabajadora está llamada a tomar los medios de producción, pero allá depende que lo quiera hacer o no, y nosotros lo que hagamos, es decir, todo es contingente. Entonces, que haya un pueblo que tenga que conquistar algo, bueno, en fin. Pero lo que dice es, hay dos naciones, ¿no? La catalana y la gente que se siente española. Y lo decía como para defender un poco, en realidad, a la gente que se siente española aquí, y a mí me sorprende porque yo tengo un conocido que subía canciones a YouTube hace un montón de años. Es que no sé si están o no, por si no os lo diría que lo vieseis. Pero tenía una canción que decía... decía, independencia para el Vallès, adeu puta Cataluña, adeu puta España también. Y la canción era en castellano, pero el estribillo era en catalán y me gustó mucho. Y yo creo que lo de Charnego, y juntando con el precariado, la clase trabajadora y tal, Charnegos también es, por ejemplo, donde trabajo yo, la señora de la limpieza, su familia es de Vic de siempre. Pero ellos luego vinieron a vivir al Poblenou y ahora viven en Sant Adrià. ¿Y por qué vive en Sant Adrià y por qué se fue a vivir al Poblenou? Su abuelo era un payés de Vic que no sabía hablar castellano. Y cuando ganó Franco, evidentemente, lo que hicieron fue expropiarlo y le hicieron una ley que había, que era, no sé si a 50 kilómetros a la redonda de Vic no podía vivir. Y entonces ya un día me contó que con las mulas y tal, se fueron en el tren y llegaron al Pueblo Nuevo. Porque ya habla catalán, pero es el Pueblo Nuevo, claro, estas cosas que... Y me contó que, bueno, que ya el sentimiento de identidad nacional catalana, pues que no lo tiene. Y que, bueno, porque tiene memoria un poco de lo que pasó y recuerda que dice, bueno, es que mi abuelo se acuerda y me lo contaba en mi familia, que los mismos que un día eran alcaldes o era gente que tenía poder con Franco, pasaron a defender tesis contrarias a lo que habían defendido y dice, y eso en mi familia lo recordamos. No, pero la señora vive en Sant Adrià y forma parte de estas identidades mezcladas que hay, que yo creo que rechazan un poco la pureza. Y la pureza viene también un poco porque en Europa siempre nos hemos pisado por la pureza, es decir, todos los países intentan siempre echarle la culpa al sur subdesarrollado de las culpas que tienen. Es decir, para Cataluña el problema siempre son los de fuera. ¿Quiénes son los de fuera? Los últimos que han llegado. Que ahora somos nosotros, pero dentro de unos años serán, bueno, toda esa gente que ha venido del África subsahariana, etcétera, etcétera, de China, y esos serán los otros, y nosotros estaremos aún más integrados o no, o tendremos más poder, y entonces será también responsabilidad nuestra de cómo tratamos a los siguientes que vienen. Porque perfectamente igual que ahora estamos diciendo que hay cierta clase media, cierto sector, que no nos margina, pero tiene ese sentimiento de superioridad, perfectamente podemos ser nosotros los que dentro de 20 años estemos rechazando a otra gente porque no nos queramos acordar de dónde venimos. Y yo creo que tu libro eso es un reclamo, ¿no? Es decir, no te olvides de dónde vienes, aunque no te sientas parte ya de... Decía Pere Andújar que
nuevas clases migrantes encuentran su colchón caliente de las antiguas clases migrantes. Quiero decir, las nuevas migraciones, los nuevos modelos de migraciones, en el fondo están como cogiendo el testigo y el papel que el siglo pasado tenían las migraciones internas, pues desde el sur de España y no solo el sur hacia Cataluña. Me parecía un comentario bastante lúcido, porque en el fondo estamos repitiendo algunos roles dentro, pues, de la nueva globalidad. Luego hay otra movida que me criticaron el otro día y lo veo pertinente y os lo quería comentar, y es que yo hablo mucho de la clase trabajadora charnega y parece que aquí no hubiera clase trabajadora que hubiera estado antes. Y me lo dijo un amigo de aquí, y dije, ostras, y me decía que eso sí que éramos minoría, los trabajadores y trabajadoras catalanas, que teníamos, digamos, una conciencia de clase y íbamos reivindicando en los barrios en su época, que éramos muy minoría. Y me pareció una crítica pertinente, porque muchas veces se me va la pinza y hablo como si toda la clase obrera fuera migrante, y no es cierto. Aquí también obviamente también la hay. Me parecía un comentario muy oportuno, y lo bueno del libro es que estoy aprendiendo un montón de cosas. O sea, me viene alguien, oye, pues esto que tú has dicho, te tengo que decir tal, no. Y al final estoy aprendiendo mucho en poco tiempo. Que ya cuando estuve, digamos, en la fase de investigación, que recuerdo pues hablarlo con Maribel, con Wilmar, que lo hablábamos en el grupo, y digo, ostras, esto tiene chicha, porque es que todo el mundo tiene una opinión diferente. Y me parecía un temazo, y investigar, haber podido escribir sobre los charnegos ha sido un proceso que más allá de que luego el libro llegue donde tenga que llegar, ha sido apasionante y súper bonito, súper bonito. Yo, hay una cosa, y es que yo lo he dicho varias veces, lo que pasa es que me tiran piedras, porque yo una vez dije que no vivimos en la Cataluña de Mercè Rodoreda, porque no vivimos en la Cataluña de Mercè Rodoreda, y me gusta mucho Mercè Rodoreda. Tampoco vivimos en la España de Pío Baroja, ni en la de, no sé, Clarín. Es decir, las cosas han cambiado mucho. Hay cosas que se siguen manteniendo, otras que no. Yo creo que sí, que la clase obrera tiene un componente. Si por charneguismo entendemos identidades mixtas, es que sí, incluso la clase obrera de aquí, que es profundamente catalana, se ha tenido que mezclar con otra gente. Por lo tanto, al final es como lo que decía mi madre, ¿no? No es que yo me sienta, pero hombre, es como una actitud, ¿no?, respecto a otro que te viene y te dice, esto es charnego, y es como, perdona, que yo también soy de aquí, ¿no? Que yo también soy charnega, y es como, no sé, como que te duele el orgullo y tú quieres defender a la gente que tienes a tu alrededor, porque al fin y al cabo es como, por ejemplo, hablando del procés. Vamos a hablar del procés, que esto... yo estaba, a mí, honestamente, a mí me la pelaba. De hecho, no estoy en contra, porque a mí, que la gente vote, que vote, no sé, yo al final, las cosas más importantes nunca las puedo votar, y esto, es decir, bueno, me cuesta siempre llegar a final de mes. Como identidad, como persona, también me cuesta que me acepten, es decir, yo soy una persona mucho más rara de lo que siempre están diciendo las etiquetas que existen, por lo tanto tampoco me sirven, y así, ¿no? Como identidad nacional, yo quemaría mi carnet, el DNI de español, pero acto siguiente diría, tampoco quiero ser catalana, porque sinceramente me sobráis. De hecho, me parece un país muy aburrido, pero... Sí, pues anda. Sí, porque siempre estamos... un país aburrido. Sí, porque en Cataluña siempre se dice, no, som Dinamarca, no, som Irlanda, del sud. Catòlics, seríem espanyols encara que ens deixéssim la nacionalitat, i seria tot molt avorrit i molt tancat, però en fi, cadascú. Igual que España está formada, o la idea de España a través de Salamanca, de Segovia, de la España eterna, imperial y tal, Cataluña está formada en base de un relato de unas clases dominantes que intentan contraponer el orden español, que sí. En fin, para nosotros nos parece opresivo. En realidad no es tan opresivo como el que tenemos enfrente, porque es el fascio directamente. Pero joder, a los trabajadores y a las trabajadoras de aquí, igualmente yo no como de una identidad. Y yo no vivo, yo no soy feliz porque esta identidad sea menos opresiva que la otra. Porque claro, yo cuando leo la Plaza del Diamante y digo, oh, pobre Pulu,